Cuando todo parece perdido, Dios se manifiesta. Cuando nos encontramos en medio de la adversidad, es común sentir que estamos sumidos en la oscuridad, sin esperanza y sin una salida clara. Los momentos difíciles en la vida pueden parecer interminables y, a menudo, el peso de las dificultades nos deja sin aliento. Sin embargo, la historia de la humanidad está marcada por relatos de personas que, al igual que nosotros, vivieron momentos de angustia, de pruebas y de quebranto, solo para experimentar, en algún momento, la intervención divina. Y es en estos momentos de desesperación, cuando todo parece perdido, cuando Dios llega justo a tiempo. No llega tarde, ni antes, Él llega cuando lo necesitamos, cuando no podemos seguir adelante por nuestras propias fuerzas. La forma en que Dios actúa en nuestra vida puede ser misteriosa y a menudo no la entendemos inmediatamente, pero podemos confiar en que su tiempo es perfecto. La vida humana, desde sus inicios, ha estado marcada por el sufrimiento. Desde el mismo momento en que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, la humanidad ha enfrentado el dolor, la enfermedad, la muerte y la soledad. Las dificultades son parte inherente de la existencia humana. No podemos evitar que las pruebas lleguen a nuestras vidas, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas. A lo largo de los siglos, las personas han buscado consuelo en distintas formas de fe, y la promesa que resuena en el corazón de muchos es que, aunque las pruebas sean inevitables, no estamos solos. Dios ha prometido estar con nosotros en medio de ellas. Cuando todo parece perdido, la presencia de Dios se hace más tangible. Es en los momentos más oscuros, cuando la luz parece haberse apagado, que Él se manifiesta de manera más profunda. Y esto no siempre significa que las circunstancias externas cambien de inmediato. A veces, la intervención divina no es una solución instantánea, sino un cambio en nuestro corazón, una transformación interior que nos permite ver las cosas desde una nueva perspectiva. En esos momentos, podemos sentir que la paz de Dios inunda nuestro ser, trayendo consigo una serenidad inexplicable que nos permite enfrentar lo que antes parecía insoportable. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota desde lo más profundo de nuestro ser, guiada por la confianza en que Dios está trabajando en nuestra vida. Este tipo de fe, una fe que no se basa solo en las soluciones inmediatas, es la que nos sostiene en tiempos de dificultad. Es la fe que dice, aunque no vea la solución ahora, confío en que Dios tiene un plan. Y lo tiene. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo, en el momento más crítico, cuando todo parecía desmoronarse, Dios actuó de maneras que solo Él puede hacer. Tomemos como ejemplo el relato bíblico de los israelitas en Egipto. Durante siglos, estuvieron bajo el yugo de la esclavitud y parecía que no había salida. Pero cuando todo parecía perdido, Dios levantó a Moisés y, a través de él, llevó a su pueblo hacia la libertad. Este no es solo un relato antiguo, es una metáfora de nuestra propia vida. A veces, estamos atrapados en situaciones que parecen no tener solución, pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe cuándo es el momento adecuado para liberarnos. La intervención divina es, en muchos casos, sutil. No siempre ocurre de manera dramática o milagrosa, como en las historias de la antigüedad. En muchos casos, la presencia de Dios se siente como una suave brisa que nos acaricia el alma. Él puede llegar a nosotros a través de una llamada telefónica, un amigo que nos ofrece su apoyo, una palabra que leemos en un libro o incluso a través de la reflexión en silencio. A veces, la intervención divina no es un cambio radical en nuestra situación externa, sino un cambio profundo en nuestra percepción. La paz que Dios nos ofrece nos permite enfrentar las adversidades con una nueva perspectiva, sabiendo que, aunque la tormenta todavía esté allí, no estamos solos. A lo largo de la historia, innumerables personas han experimentado esta intervención divina de manera profunda y personal. Tomemos el ejemplo de Job, quien pasó por sufrimientos inimaginables. Perdió su familia, su salud y sus riquezas, pero nunca perdió su fe en Dios. Aunque cuestionó su situación y se sintió abrumado, al final de su sufrimiento, Dios le mostró un propósito mayor y restauró su vida de una manera que Job nunca podría haber imaginado.
La historia de Job nos recuerda que, aunque la vida pueda parecer incomprensible en el momento, Dios tiene un plan que excede nuestra comprensión. Además, no podemos olvidar el testimonio de los apóstoles, especialmente de aquellos como Pablo, que sufrieron persecuciones, encarcelamientos y maltratos por predicar el Evangelio. Sin embargo, a pesar de las dificultades, su fe nunca se tambaleó. En sus cartas, Pablo nos enseña que, en medio de la aflicción, podemos encontrar consuelo en Dios. Él nos anima a no perder la esperanza, sino a mantener la fe, porque, aunque no entendamos el porqué de nuestras pruebas, sabemos que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y esta es una de las lecciones más profundas que podemos aprender: nuestra fe no debe depender de que nuestras circunstancias cambien, sino de nuestra confianza en que Dios está con nosotros en todo momento. En la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en el sufrimiento. Es importante entender que la presencia de Dios no significa que nunca más experimentaremos dificultades. La vida sigue siendo un viaje lleno de retos, pero la diferencia está en cómo los enfrentamos. Cuando sabemos que no estamos solos, podemos atravesar los momentos de dificultad con una esperanza renovada. Dios llega justo a tiempo, no para eliminarnos todas las pruebas, sino para darnos las fuerzas necesarias para enfrentarlas. En sus brazos encontramos el consuelo que necesitamos para seguir adelante, y es en él donde encontramos la esperanza que el mundo no puede darnos. A veces, la prueba más grande no es el dolor en sí mismo, sino el miedo a enfrentar lo desconocido. La incertidumbre de no saber cómo terminará nuestra historia puede ser aterradora. Sin embargo, es precisamente en ese momento de incertidumbre cuando Dios se acerca y nos susurra que todo estará bien. No sabemos cómo, ni cuándo, pero sabemos que Él tiene el control. La fe en esta promesa es lo que nos da paz en medio de la tormenta. El momento en el que Dios llega a nuestra vida puede ser tan sencillo como un pensamiento, una sensación o una comprensión repentina. No siempre es un evento dramático, pero cuando lo sentimos, sabemos que algo ha cambiado. Y cuando Dios llega, algo dentro de nosotros se alinea con su propósito divino. Nos sentimos tranquilos, seguros y listos para enfrentar el futuro. La presencia de Dios en nuestras vidas es la luz que ilumina nuestro camino, y aunque no siempre veamos el futuro claramente, sabemos que Él es nuestra guía. Las circunstancias de la vida pueden hacernos sentir que todo está fuera de nuestro control. Cuando enfrentamos una enfermedad, la pérdida de un ser querido, problemas financieros o incluso la sensación de estar atrapados en un ciclo de fracasos, la desesperanza puede instalarse en nuestro corazón. En esos momentos, parece que no hay salida y que todo lo que hemos construido se desmorona. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de oscuridad cuando podemos encontrar el consuelo de que no estamos solos. La presencia de Dios, aunque a veces parece distante, siempre está cerca, esperando el momento adecuado para intervenir y traernos la paz que tanto necesitamos. La vida, en su naturaleza, está llena de altibajos. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre y dolor, pero la forma en que reaccionamos ante esos momentos define nuestra capacidad para superar las adversidades. Si bien el sufrimiento es parte de la existencia humana, lo que realmente nos distingue es cómo enfrentamos esas pruebas. La diferencia entre ser aplastados por la vida o salir más fuertes radica en la fe y en la capacidad de confiar en un poder superior. Cuando nos encontramos en una situación en la que nuestras propias fuerzas no parecen suficientes, es cuando más necesitamos aferrarnos a la fe en Dios. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, y aunque no siempre entendemos ese propósito en el momento, podemos confiar en que Él está trabajando en nuestras vidas. Es natural preguntarnos por qué ocurren las dificultades. Nos enfrentamos a situaciones que parecen no tener sentido, que nos llenan de frustración y desesperación. Pero al mirar hacia atrás, a menudo podemos ver cómo esas mismas pruebas nos prepararon para algo más grande. En medio de nuestra angustia, Dios puede estar moldeándonos, refinándonos, enseñándonos lecciones que solo podemos aprender a través del sufrimiento. La paciencia, la humildad, la empatía y la perseverancia son cualidades que se desarrollan cuando enfrentamos tiempos difíciles.
Y aunque no es fácil, esas lecciones a menudo nos acercan más a nuestro propósito en la vida. El dolor no tiene que ser el final de nuestra historia, sino una oportunidad para transformarnos. Las pruebas que enfrentamos, aunque dolorosas, tienen el potencial de revelarnos aspectos de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultos. A través de la lucha, descubrimos nuestras verdaderas fortalezas y nuestras vulnerabilidades. Y es en esas vulnerabilidades donde Dios puede trabajar más profundamente. Él no solo quiere vernos sobrevivir las dificultades, sino que desea que aprendamos a prosperar en medio de ellas, a depender de Él y a reconocer que, sin su ayuda, no podemos alcanzar nuestro máximo potencial. Una de las claves para superar los momentos difíciles es la capacidad de mantener la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. La esperanza es una fuerza poderosa que nos da la energía para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias no parecen mejorar. La esperanza no significa ignorar la realidad de nuestras dificultades, sino tener la confianza de que, al final, todo saldrá bien. La esperanza es la creencia de que, aunque el camino sea incierto, la luz al final del túnel está allí. Y esa luz es la presencia de Dios, quien nos guía, nos consuela y nos da las fuerzas necesarias para seguir caminando. La esperanza también nos permite ver las bendiciones, incluso en medio de las dificultades. Es fácil ver las bendiciones cuando las cosas van bien, pero es en los momentos de sufrimiento cuando realmente se pone a prueba nuestra fe. Cuando nuestra vida está llena de dificultades, la esperanza nos permite ver la mano de Dios moviéndose en nuestro favor, incluso cuando no podemos entenderlo completamente. Nos da la confianza de que, aunque las cosas no salgan como esperábamos, aún podemos confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien. Esta es una de las promesas más poderosas de la fe, que Dios no nos abandona, incluso cuando las circunstancias nos hacen sentir que estamos solos. En momentos de desesperación, es importante recordar que las dificultades no definen nuestra vida. A veces, nos identificamos tanto con nuestros problemas que comenzamos a creer que nuestra identidad está vinculada a ellos. Pero nuestra verdadera identidad no está en nuestros fracasos o sufrimientos, sino en lo que somos en Dios. Él nos ha creado con un propósito, y aunque las pruebas que enfrentamos pueden ser difíciles, no cambian el hecho de que somos amados y valiosos ante sus ojos. La forma en que Dios nos ve es mucho más importante que la forma en que vemos nuestras circunstancias. Él ve el potencial en nosotros, incluso cuando nosotros no podemos verlo. La fe en Dios también nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas. A menudo, cuando estamos atrapados en una situación difícil, nuestra visión se limita a lo que está justo frente a nosotros. Pero Dios nos invita a tener una visión más amplia, a ver nuestras vidas no solo en el contexto de lo que está sucediendo ahora, sino también en el contexto de su plan eterno. Él nos ve desde una perspectiva divina, y aunque no siempre entendemos lo que está sucediendo, podemos confiar en que Él está guiando nuestras vidas hacia algo más grande. La fe nos da la capacidad de mirar más allá del dolor momentáneo y ver la belleza de lo que está por venir. No estamos llamados a enfrentar la vida solos. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento, incluso cuando las dificultades parecen abrumadoras. Él nunca nos dejará ni nos abandonará, y en su tiempo perfecto, Él llegará a nuestra ayuda. Puede que no sea de la manera que esperamos, pero su intervención será lo que necesitamos en el momento exacto. La fe en Dios nos permite descansar en esa promesa, sabiendo que, aunque las tormentas de la vida sigan rugiendo a nuestro alrededor, Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Su presencia es una fuente constante de consuelo y esperanza, que nos sostiene en los momentos de más necesidad. En muchos casos, la ayuda de Dios llega a través de personas que Él coloca en nuestro camino. A veces, la intervención divina no es algo que experimentamos directamente, sino a través de los actos de bondad y generosidad de aquellos a nuestro alrededor. Dios utiliza a las personas para traernos el consuelo que necesitamos, ya sea a través de una palabra de aliento, un acto de bondad o una ayuda tangible. Esto no es solo una coincidencia, sino una manera en la que Dios obra en nuestras vidas. A través de la comunidad,
podemos experimentar su amor y apoyo, y a través de nuestro propio amor y apoyo a los demás, también somos instrumentos de su intervención divina. Es importante también recordar que las pruebas son temporales. Aunque puedan parecer interminables en el momento, las dificultades de la vida no duran para siempre. Dios promete que nuestras aflicciones son solo una parte de nuestra historia, no el final. La palabra de Dios nos enseña que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Esta esperanza es la que nos lleva a confiar en que, aunque estemos pasando por momentos difíciles, algo mejor nos espera. El sufrimiento nos transforma y nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La sensación de que todo está perdido es una de las pruebas más grandes que podemos enfrentar en nuestra vida. Es cuando sentimos que hemos tocado fondo, que nuestras fuerzas se han agotado, que las respuestas no llegan y que todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Pero en ese mismo lugar de quiebre, Dios se manifiesta. Su presencia no es una promesa de ausencia de dificultades, sino de su cercanía en medio de ellas. En esos momentos de quebranto, podemos aprender a confiar no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder divino que nos sostiene. Esta es una lección valiosa que nos enseñan las Escrituras: cuando todo parece perdido, es cuando más cerca está el poder transformador de Dios. De hecho, las Escrituras están llenas de relatos de personas que, al llegar a su límite, fueron tocadas por la mano de Dios de manera milagrosa. Personas como David, que pasó por momentos de angustia, o como el apóstol Pablo, que sufrió persecuciones y encarcelamientos. Sin embargo, ambos experimentaron el poder de Dios en sus vidas cuando todo parecía estar perdido. Esta cercanía divina es la que nos sostiene, nos guía y nos da esperanza. Cuando enfrentamos nuestras pruebas con la certeza de que Dios está con nosotros, somos capaces de resistir lo que en otros momentos nos habría derrumbado. Él siempre llega a tiempo, cuando ya no podemos más por nuestra propia cuenta. La fe, en esos momentos de angustia, se convierte en nuestra mayor aliada. No se trata de una fe ciega, sino de una confianza profunda en la sabiduría y el amor de Dios. La fe no es solo un sentimiento de esperanza, sino una actitud de total entrega, una decisión consciente de seguir creyendo en su bondad y en sus promesas, incluso cuando no vemos la salida. La fe es lo que nos permite ver más allá de lo que está sucediendo en el momento, para poder entender que hay un propósito divino en medio del caos. Cuando todo parece oscuro y sin sentido, la fe nos da la capacidad de ver la luz en el horizonte, aunque esa luz no siempre sea evidente a simple vista. A veces, cuando estamos en el punto más bajo de nuestra vida, nos sentimos completamente aislados, como si nadie pudiera entender nuestro sufrimiento. La soledad se convierte en una carga aún más pesada, ya que nos convencemos de que nadie puede compartir el dolor que estamos experimentando. Sin embargo, la realidad es que, incluso en esos momentos de aislamiento, Dios está con nosotros. Él nos comprende perfectamente, incluso cuando sentimos que nuestras palabras no son suficientes para describir lo que estamos viviendo. En el libro de los Salmos, encontramos un hermoso recordatorio de que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y que Él recoge nuestras lágrimas. No estamos solos en nuestro sufrimiento, aunque parezca que nadie más lo entienda. Es en esos momentos de quebranto donde Dios puede obrar de una manera que no sería posible en tiempos de tranquilidad. El sufrimiento, aunque no deseado, es un medio por el cual Dios purifica nuestro corazón y nos prepara para algo mayor. Muchas veces, las pruebas son necesarias para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender completamente de Él. Si nunca pasáramos por momentos de dificultad, no sabríamos lo profundo que es el consuelo de Dios ni la manera en que Él puede transformar lo que parece un desastre en algo hermoso y útil para su gloria. Cada lucha, aunque dolorosa, tiene el potencial de acercarnos más a Dios y de revelarnos aspectos de su carácter que no habríamos conocido de otra manera. La Escritura también nos recuerda que las pruebas no son permanentes. Aunque en el momento todo parece insoportable, las dificultades son solo temporales en el gran esquema de nuestra vida.
En 2 Corintios 4:17, el apóstol Pablo nos dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Esta perspectiva es crucial cuando atravesamos tiempos difíciles. El sufrimiento no es eterno, y aunque en el momento puede parecer que nunca terminará, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros algo que tendrá un valor eterno. Las pruebas de la vida son comparables con una corriente de agua que, aunque fuerte y turbulenta en el momento, eventualmente pasa y deja tras de sí un paisaje renovado. La promesa de que Dios llega a tiempo también está relacionada con su perfecta sabiduría. A menudo, no entendemos por qué las cosas ocurren de la manera en que lo hacen. Nos preguntamos por qué tenemos que pasar por ciertas pruebas o por qué nos enfrentamos a desafíos que parecen innecesarios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y que su visión es infinitamente más amplia que la nuestra. Él tiene una perspectiva que va más allá de lo que podemos ver y entender. Es por eso que, aunque nuestras mentes limitadas no siempre pueden comprender su plan, podemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Su tiempo no es el mismo que el nuestro, y su forma de actuar es mucho más profunda de lo que nuestra lógica humana podría captar. La intervención de Dios en los momentos de crisis no siempre es inmediata y no siempre toma la forma que esperamos. A veces, la ayuda de Dios llega en forma de paz interior, de claridad para tomar decisiones o de un cambio en nuestro propio corazón. Otras veces, la ayuda divina puede ser una solución tangible a nuestro problema, ya sea a través de la provisión financiera, el restablecimiento de la salud o la reconciliación en nuestras relaciones. Sin embargo, independientemente de la forma en que Dios actúe, podemos confiar en que Él está presente en nuestras vidas, guiándonos hacia la solución perfecta en el momento perfecto. Su ayuda nunca llega tarde y nunca llega de la forma equivocada. La oración, en esos momentos de dificultad, se convierte en una herramienta esencial. No solo porque a través de ella podemos expresar nuestro dolor, nuestras quejas o nuestras peticiones, sino porque en la oración también recibimos consuelo y dirección de parte de Dios. Cuando todo parece perdido, la oración nos permite acercarnos a Dios de una manera íntima, buscando su rostro y pidiendo su intervención. La oración no es solo un ejercicio de peticiones, sino una forma de conectarnos con el corazón de Dios, confiando en su amor y sabiduría. Al orar, estamos reconociendo nuestra necesidad de Él y permitiéndole entrar en nuestra situación, para que Él nos muestre el camino a seguir. A lo largo de la historia, podemos ver que muchos de los grandes héroes de la fe pasaron por momentos de desesperación antes de experimentar la mano de Dios en sus vidas. Moisés, el líder que sacó a los israelitas de Egipto, enfrentó dudas y temores antes de ver el milagro de la liberación. David, el rey de Israel, pasó por años de huida antes de ser coronado. Y el apóstol Pablo, quien predicó el Evangelio a muchas naciones, fue encarcelado y perseguido a lo largo de su vida. Todos estos hombres, al igual que muchos de nosotros, pasaron por momentos en los que todo parecía perdido, pero fue precisamente en esos momentos donde Dios obró poderosamente, transformando su desesperación en un testimonio de su fidelidad. En nuestros propios momentos de angustia, podemos aprender mucho de estos relatos. La confianza en Dios no significa que no sentiremos miedo o que no cuestionaremos lo que está sucediendo, sino que, a pesar de esas emociones, seguimos creyendo que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Cuando todo parece perdido, Él no nos ha abandonado, sino que está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Al final, su plan para nuestras vidas es mucho más grande de lo que podemos entender, y aunque no podamos ver toda la imagen ahora, podemos confiar en que Él nos está guiando hacia un destino lleno de esperanza, paz y propósito. La fe es una de las herramientas más poderosas que podemos tener en la vida, especialmente cuando nos enfrentamos a la adversidad. La fe no es solo una creencia abstracta o una idea que se sostiene en el aire, sino un compromiso profundo con lo que creemos, con lo que confiamos y con lo que nos da esperanza en medio de las pruebas. En tiempos de crisis, nuestra fe es puesta a prueba, y es en esos momentos cuando Dios llega a nosotros de una manera más profunda.
La fe no significa que no tengamos miedo o que no sintamos angustia, sino que, a pesar de esas emociones, confiamos en que Dios está en control de nuestra vida. Él tiene el poder de cambiar cualquier situación, incluso cuando la lógica humana nos dice lo contrario. En medio del sufrimiento, Dios se convierte en nuestra fuerza, dándonos la serenidad para enfrentar lo que parece imposible. Cuando todo parece perdido, nuestra fe en Él es la que nos da la confianza de saber que la intervención divina está cerca. La fe verdadera, la que realmente tiene un impacto en nuestra vida, es aquella que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en el carácter inmutable de Dios. A menudo, nos encontramos en situaciones en las que no entendemos lo que está sucediendo, ni por qué estamos atravesando determinadas dificultades. Es en esos momentos cuando nuestra fe se ve más desafiante. La fe no siempre está acompañada de certezas claras, a veces, está llena de incertidumbre y preguntas sin respuesta. Pero, a pesar de esa incertidumbre, la fe nos permite seguir adelante, confiando en que el propósito de Dios está más allá de lo que podemos ver en el momento presente. La Biblia nos presenta muchos ejemplos de personas que tuvieron una fe inquebrantable, incluso en las circunstancias más difíciles. El ejemplo más claro es el de Abraham, quien, a pesar de las promesas aparentemente incumplidas, mantuvo su fe en Dios. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero Abraham tuvo que esperar muchos años antes de ver el cumplimiento de esa promesa. Durante ese tiempo, enfrentó dudas, inseguridades y desafíos. Sin embargo, su fe fue probada y, al final, Dios cumplió su palabra. Este es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando las promesas de Dios parecen demorarse, Él sigue siendo fiel y su tiempo es perfecto. La fe de Abraham nos enseña que, aunque las circunstancias no siempre se alineen con nuestras expectativas, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestra vida de una manera que tal vez no entendemos en ese momento. Además, la fe no solo se trata de esperar que las cosas cambien, sino de aprender a vivir en paz, incluso en medio de la tormenta. La fe es la convicción de que, aunque la respuesta a nuestras oraciones no llegue de inmediato, Dios está trabajando en nosotros. A menudo, nos enfocamos demasiado en la solución externa a nuestro problema, pero lo que realmente necesitamos es un cambio interno. Dios quiere moldearnos y transformarnos a través de las pruebas, y eso solo es posible si mantenemos nuestra fe. La fe no solo nos da fuerza para superar las pruebas, sino que nos permite ver más allá de la superficie de las circunstancias y descubrir el propósito más profundo que Dios tiene para nosotros. La paz que viene de tener fe no depende de que nuestras circunstancias mejoren, sino de la confianza en que, sin importar lo que pase, estamos en las manos de un Dios amoroso y sabio. Es una paz que trasciende la comprensión humana, como se menciona en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no significa que no tengamos problemas o dificultades, sino que, a pesar de ellos, podemos descansar en la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. La fe es la llave que abre la puerta a esta paz divina, permitiéndonos vivir con una calma interior que no depende de lo que suceda a nuestro alrededor. El apóstol Pablo, a lo largo de sus cartas, nos habla frecuentemente sobre la importancia de la fe. En 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Este versículo nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias puedan sugerir lo contrario, vivimos por la fe, no por lo que vemos con nuestros ojos. La fe nos da la capacidad de caminar hacia lo desconocido con la confianza de que Dios está guiando nuestros pasos, incluso cuando no podemos ver el final del camino. Esto es especialmente relevante en tiempos de incertidumbre, cuando todo parece incierto y no sabemos qué hacer. La fe nos permite avanzar, paso a paso, confiando en que Dios tiene el control. A veces, la fe se ve como una certeza o una convicción, como se dice en Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza no proviene de nuestra comprensión humana, sino de nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Cuando tenemos fe, creemos que lo que Dios ha prometido se cumplirá,
incluso si no podemos ver la evidencia inmediata de ello. La fe no depende de la vista, sino de la convicción interna de que, aunque no veamos el cumplimiento de las promesas de Dios en este momento, podemos confiar en que Él está obrando en nuestro favor. Es importante entender que la fe no es un acto aislado, sino que es un proceso continuo de crecimiento. No nacemos con una fe perfecta, la fe se cultiva a lo largo de nuestra vida espiritual. A medida que experimentamos las pruebas y vemos cómo Dios nos ayuda a superarlas, nuestra fe crece. La fe se fortalece cuando vemos que, a pesar de nuestras luchas, Dios sigue siendo fiel. Es a través de las dificultades que desarrollamos una fe más fuerte y más profunda. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios y para ver su mano obrando en nuestras vidas. La fe también se refleja en nuestra actitud. No se trata solo de lo que creemos en nuestro corazón, sino de cómo vivimos esa creencia todos los días. La fe debe influir en nuestras decisiones, en nuestra manera de actuar y en nuestra forma de ver el mundo. Cuando confiamos en Dios, nuestra vida refleja esa confianza. La fe nos lleva a actuar con esperanza, incluso cuando el futuro parece incierto. Nos impulsa a tomar decisiones que reflejan la creencia de que Dios tiene un propósito para nosotros y que Él nos llevará hacia ese propósito, independientemente de los obstáculos que se presenten. Es importante recordar que la fe no significa que nunca experimentemos dudas o momentos de debilidad. Todos, en algún momento, hemos sentido miedo, incertidumbre o inseguridad. La fe no es la ausencia de esas emociones, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. La fe nos permite ser honestos con Dios acerca de nuestros miedos y luchas, sabiendo que Él nos comprende perfectamente. Dios no nos condena por tener dudas, sino que nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a ayudarnos a superar cualquier obstáculo. La fe también tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. Cuando estamos atrapados en la desesperación, todo lo que podemos ver son los problemas. Pero cuando nos acercamos a Dios con fe, comenzamos a ver las situaciones desde su perspectiva. Él puede darnos una visión más amplia de lo que está sucediendo y mostrarnos cómo está obrando en nuestras vidas. Esta perspectiva divina nos permite enfrentar nuestras dificultades con una mentalidad renovada, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para experimentar más de su poder y de su amor. En los momentos de mayor prueba, la fe se convierte en un refugio seguro. Aunque todo nuestro alrededor se desmorone, sabemos que Dios es nuestro ancla, que no cambia y que siempre estará allí para sostenernos. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su naturaleza inmutable. Esta es una de las razones por las que la fe es tan poderosa, porque nos conecta con un Dios que es eterno, inmutable y siempre fiel. Cuando todo lo demás es incierto, podemos confiar en su fidelidad y en su promesa de estar con nosotros en todo momento. Finalmente, es importante recordar que, aunque la vida esté llena de altibajos, no estamos condenados a enfrentarlo sin ayuda. Dios, en su infinita misericordia, siempre llega justo a tiempo para ofrecernos la salvación, la restauración y la sanación. Él no llega solo para quitarnos las dificultades, sino para enseñarnos a enfrentar la vida con la fuerza y la sabiduría necesarias para superar cualquier obstáculo. El sufrimiento no es el final, sino el comienzo de un proceso de crecimiento y transformación. Y es en medio de esa transformación que Dios nos demuestra su amor incondicional, dándonos nuevas oportunidades y una nueva perspectiva de vida. Cada vez que atravesamos una prueba, tenemos la oportunidad de experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Cuando todo parece perdido, es en ese momento cuando más podemos sentir su presencia. Él llega a nosotros para mostrarnos que nunca estamos solos, que siempre está dispuesto a brindarnos el consuelo y la guía que necesitamos. Y aunque no entendamos en su totalidad el propósito de nuestras dificultades, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en todo momento y que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Él llega justo a tiempo para levantarnos, sanarnos y guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza. La forma en que Dios actúa en nuestras vidas puede ser desconcertante, especialmente cuando estamos en medio del dolor.
A menudo, queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero el plan de Dios no siempre sigue nuestros tiempos ni nuestras expectativas. No obstante, eso no significa que su respuesta no sea la correcta. A veces, Dios nos permite atravesar ciertos periodos de sufrimiento porque es en esos momentos donde más podemos aprender sobre nosotros mismos, sobre nuestra fe y sobre nuestra dependencia de Él. Las pruebas que enfrentamos nos permiten experimentar un amor más profundo y una cercanía más real con el Creador. Él sabe lo que necesitamos para llegar a ser la persona que hemos sido llamados a ser, y a veces, esa transformación solo puede ocurrir a través de las dificultades. Las Escrituras nos enseñan que el sufrimiento no es en vano. En Romanos 8:28, Pablo escribe que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta promesa es fundamental para entender cómo Dios utiliza nuestras pruebas para un bien mayor. Si bien no todas las pruebas que enfrentamos son causadas por Él, podemos confiar en que, incluso en medio del dolor, Él tiene la capacidad de redimir cualquier situación. Nadie está exento de las pruebas, pero todos tenemos la oportunidad de experimentar la mano de Dios en medio de ellas. Él tiene el poder de transformar lo que parece una tragedia en una oportunidad de crecimiento espiritual y personal. Cuando todo parece perdido, es crucial recordar que la intervención de Dios no siempre será una solución inmediata o visible. A veces, Dios llega de una manera silenciosa, sin grandes señales ni milagros dramáticos. Pero eso no significa que no esté actuando en nuestras vidas. La forma en que Dios obra puede ser sutil, pero poderosa. A menudo, en medio de nuestras luchas, Él nos da paz, fortaleza y claridad para tomar decisiones. Su presencia no siempre se manifiesta de la manera que esperamos, pero siempre está ahí, guiándonos y ayudándonos a atravesar las dificultades. El sufrimiento puede hacernos sentir que estamos atrapados en una niebla, sin saber hacia dónde vamos o si alguna vez saldremos de ella. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de confusión cuando podemos confiar en que Dios tiene el control. Aunque no entendamos cómo o por qué las cosas están sucediendo, Él no pierde el control. Nos sostiene en sus manos y nos guía a través de cada paso. El proceso de sanación y restauración no siempre es rápido ni fácil, pero al final, el propósito divino siempre se cumplirá. Dios sabe lo que estamos pasando y no nos ha dejado en nuestra lucha. Él promete que, al final, todo trabajará para nuestro bien. Una de las promesas más poderosas en las Escrituras es que, aunque el sufrimiento sea parte de la vida, no es algo que se nos haya dado para destruirnos. Dios no desea que seamos derrotados por nuestras pruebas, sino que nos fortalezcamos a través de ellas. A menudo, en medio de las pruebas, descubrimos un poder y una paz que no sabíamos que teníamos. Esa paz no proviene de las circunstancias externas, sino de una fe profunda y una confianza inquebrantable en que Dios está con nosotros, incluso cuando todo parece oscuro. La paz de Dios nos permite estar tranquilos en medio de la tormenta, sabiendo que no estamos solos y que, eventualmente, la tormenta pasará. Dios nos ofrece más que una simple salida de las dificultades, nos ofrece un proceso de restauración integral. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios restauró las vidas de personas que pasaron por momentos extremadamente difíciles. Moisés, después de ser un fugitivo, fue llamado para liberar a su pueblo. Job, que perdió todo lo que tenía, fue restaurado por Dios y experimentó una bendición aún mayor que antes. David, que pasó años huyendo del rey Saúl, fue finalmente coronado como rey. Estas historias no solo nos muestran el poder de Dios para restaurar lo que se ha perdido, sino también cómo Él usa las dificultades para formarnos y prepararnos para lo que está por venir. La restauración de Dios no solo se trata de devolvernos a un estado previo de bienestar, sino de algo más profundo. La restauración divina nos transforma, nos renueva y nos prepara para una vida de mayor propósito. Es un proceso que puede llevar tiempo, pero es a través de ese proceso donde encontramos el propósito detrás del sufrimiento. Cuando confiamos en Dios durante las pruebas, nuestra fe crece, nuestra paciencia aumenta y nuestra dependencia de Él se profundiza.
Es a través de las dificultades que nos volvemos más parecidos a Cristo, ya que Él también experimentó sufrimiento y, a través de ese sufrimiento, trajo salvación a la humanidad. Es fácil sentir que el sufrimiento es innecesario, pero la verdad es que a menudo es a través de esas dificultades donde encontramos las lecciones más valiosas. El sufrimiento nos enseña sobre la humildad, sobre la compasión y sobre la importancia de depender completamente de Dios. A través de la lucha, aprendemos a apreciar más profundamente las bendiciones que Dios nos ha dado y encontramos nuevas formas de ser agradecidos, incluso en medio de la adversidad. La restauración no solo se refiere a lo que hemos perdido, sino también a lo que ganamos en el proceso de confiar en Dios y permitirle obrar en nuestras vidas. Es importante no perder de vista que Dios no solo restaura lo que hemos perdido, sino que también nos ofrece una nueva vida. La restauración en Cristo es una restauración completa, cuerpo, mente y espíritu. En 2 Corintios 5:17, se nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva vida no significa que estemos exentos de dificultades, pero sí significa que, a través de Cristo, tenemos la fuerza y la esperanza para enfrentarlas. Dios nos da una nueva perspectiva, una nueva dirección y un propósito renovado. Cuando todo parece perdido, es vital recordar que la restauración de Dios no solo se trata de devolvernos lo que hemos perdido, sino de darnos algo mucho más grande, su paz, su amor y una vida plena en Él. A través de cada dificultad, Dios está formando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos hacia un futuro lleno de propósito y esperanza. La restauración divina nos muestra que, aunque las pruebas sean dolorosas, nunca son en vano. Cada lucha que enfrentamos es una oportunidad para experimentar más de la gracia de Dios y para acercarnos más a Él. La llegada de Dios a nuestras vidas no siempre ocurre de la manera en que esperamos, pero siempre ocurre en el momento preciso. En medio del dolor, de la confusión y de la incertidumbre, Él está con nosotros, guiándonos hacia una restauración completa. Y, aunque no podamos ver el panorama completo, podemos confiar en que su plan es perfecto y que, al final, todo tendrá un propósito. Él llega justo a tiempo, para levantarnos, para sanarnos y para guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza y de bendiciones que aún no hemos imaginado.